La tradición del puerto, nosotros le pedimos la moneda al mar, el amigo de a 10 pesos, la avienta, nos tiramos y ya es la propina que se nos queda. Tiran la moneda al agua y vos, ¿cómo sabés cómo ir a buscarla? La moneda algo que la No, pero hay un lugar que te quiero llevar a comer. Tenemos que probar esto. Yo ya sé lo que es, pero vos todavía no, así que Dale, te vas a sorprender. me está llevando de sorpresa. ¿Se puede decir que Americando volvió a la normalidad? Americando volvió a ser Americando, porque estamos con Eros, amigos, estamos con nuestra casita rodante. Al fin volvemos a las rutas, volvemos a seguir conociendo lugares en este tipo de tres, rumbo norte. Porque hay mucha gente que se sumó en este último momento y le queremos decir que nosotros venimos de Argentina manejando. Actualmente estamos en México y hace más de 3 años y medio que estamos recorriendo las rutas de toda América. Así que si todavía no estás suscrito, suscríbete a Americando. Mate, obviamente. Claro, van a ser 4 años ya viajando por América. 4 años viviendo de esta manera, un montón. Y actualmente nos encontramos en lo que es la ciudad de Veracruz. Acá es a donde retiramos a Eros, que llegó en el barco. Y obviamente dijimos, tenemos que recorrer Veracruz. Sí, vamos al centro de Veracruz. Actualmente estamos cerquita, en un lugar que se llama Bocas del Río. Y ahora vamos a manejar unos 10 kilómetros más o menos a recorrer todo lo que es Veracruz, que parece que está muy pero muy bueno y tiene muchas costumbres que son muy lindas. Y creo que estamos de suerte porque Veracruz es un lugar caliente, hace calor acá. Y hoy está nublado, así que gracias a eso no vamos a morir tanto de calor, porque acá cuando pega el sol, pega fuerte, fuerte. Mientras pasamos por esta hermosa zona de Veracruz, le queremos contar que nos están tocando bastante la bocina, nos miran la patente, nos hacen así, así. La verdad que los jarochos se nota que son muy buena onda. ¿Qué son los jarochos? Porque vos decís jarocho, pero solamente la gente de acá sabe. Pero alguien que es de Argentina, como yo, hace, no sé, 2 días yo no sabía que era un jarocho. Claro, bueno, un jarocho es una persona que vive o nació acá en Veracruz. Me encanta el apodo, no sería como veracruceño, No. es jarocho. O jarocho. O jarocha, ¿será jarocha también? Que tengo entendido que tiene que ver con un baile típico que hacen acá, que es el jarocho, que es como un danzón. Ojalá tengamos la suerte de poder verlo. Y tienen una particularidad los jarochos, mundialmente conocidos por ser muy pero muy sonrientes, muy amables. Y lo estamos comprobando, porque ya estuvimos dando unas vueltas por Veracruz y realmente están como muy predispuestos a ayudarte si te ven turista y a darte información del lugar, y se nota que son muy alegres. Pero bueno, yo quiero comprobarlo, porque yo todavía no fui al centro. Solamente fui a retirar a Eros y volví. Yo sí estoy dando unas vueltitas por el centro. Si sos jarocho, ponelo en comentarios, por favor. Poné, soy jarocho. Dejamos estacionados a Eros acá porque nos vamos a conocer un poquito. Y acá Miguel y Carlos nos van a lavar la casita. ¿Va a quedar limpia? Va a quedar limpia, ¿no? Gracias. Miren que tenemos estos cosos acá que se pegaron. No sé si se puede sacar eso. Se saca, ¿no? Está muy pegado. Está muy pegado. Qué grande. Gracias. Bueno, y también de paso lo estacionamos acá, que se puede estacionar bien. En 2-3 horas venimos. Gracias, chicos. Gracias. Después nos vemos. Muy amable. No te digo yo que los jarochos son muy amables. La verdad que sí. Me dijo el señor, estacionó la calle, yo te lo cuido. Y después dijo, ¿querés que te lo lave? Bueno, dale. Total, Eros no se lava hace 5 o 6 años más o menos. No, tampoco tanto. Pero bueno, casi. Miren, ahí quedó. ¿Qué es ese barco? Llegamos al centro de Veracruz, ¿eh? Sí, estamos como en el puerto, porque mira, ahí se ven las grúas. Veracruz es una de las ciudades más grandes que tiene México y es el puerto más grande. Miren el tamaño del barco que está amarrado al puerto. No sé cómo se sostiene esa pedazo. Yo no sé cómo no se hunde, Fer. Claro, cómo no se hunde. Y mira, acá a nuestras espaldas tenemos algo muy, pero muy conocido de Veracruz, que es el Faro Venustiano Carranza. Muy Se ve linda. muy lindo, la verdad que se ve muy lindo. Muy buena construcción, me gusta.
quiero ir a acercarme a la agüita, vamos. Vamos. Veracruz es una ciudad que queda a las orillas del mar Atlántico, en el Golfo de México. Un golfo que vos lo mirás en el mapa y es gigante. Sí. ¿Cómo es la cosa? La tradición del puerto, usted como turista o como cualquier turista que viene de distintos lugares, nosotros le pedimos la moneda al mar. El amigo de a 10 pesos la avienta, nos tiramos y ya es la propina que se nos queda. Es decir, yo te tiro una moneda y vos la vas a buscar y te la quedás. Sí, ya me la quedo. Ahora, aparte, sacamos un erizo, una estrellita de mar también, por si quieren ahí ver algo, pues me dicen y Pero te ahorita vas me a meto por ahí. mojar, hace calor igual. No importa que te vas a mojar. No pasa nada, ¿no? Pero ¿cómo sé que es esa moneda? Esta fue por un caracolito. Sí. Pero esta la vamos a dejar aquí para que vean que no hacemos trampa. Te tiro, mira esta, acá tengo una Para que yo. veas que no hacemos trampa, ahí la dejamos. Ahora sí, échale para allá. No lo puedo creer. Voy a tirar la moneda al agua y vos, ¿cómo, o sea, cómo sabés cómo ir a buscarla? Tú nomás tírala, aviéntala, pides un deseo. Yo sé lo que te digo, nomás no digas para que vean que se Bueno, cumple. el deseo es que pueda encontrar la moneda, porque si no estamos perdiendo. Vamos. Ahorita les voy a sacar un erizo también para que vean. Enseña la moneda al momento con los ojos. ¡No! ¡Uy! Se tiró el agua. Se tiró. Enseguida. Se lo metió en la boca. Y mirá, se metió. ¿Dónde va? Pero mirá, es re transparente el agua en el puerto. Se ve muy fresca el agua, ¿eh? ¿A dónde va? Mirá, y trae Un erizo. ¡Wow! Mirá. Mirá. No, se mueve. Ah, me da miedo agarrarlo esto. Agarrarlo con la mano. ¡Ay! Ahí. Pero no, ¿estás seguro no muerde? No te hace nada, No. tengas miedo que no te hace nada. Ahí va. Ahí se mueve. Mirá, se mueve, ¿no? ¡Ay, ya! No, le diste No, muy... no hace nada, no. A ver, yo lo quiero Sí, tener. no hace nada. No hace No hace nada. Ah, mira, ahí está, Muy bien. ¡Qué grande! Gracias. ¡Qué habilidad tenés! ¿Cómo Te haces para hacer felicito. eso? ¿Cómo haces para hacer eso, para agarrar la moneda? Ahí cuando tiras la moneda va cayendo. Ah, la vas viendo. Y abro los ojos. Ahí va. Y sin antiparras. Sí. ¿Hace cuánto haces eso? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos años? Más de como 32 años tengo. ¿De verdad? Desde los 12, tengo 46. Mirá. ¡Wow! Claro, con razón, tan rápido la encontraste. ¿Y alguno es malo y te lo tira bien lejos? Ah, sí, por eso creen que soy tiburón, pero no. Y le hago una consulta. ¿Esto El famoso erizo. pero se come, no? No, ese se toma el jugo. Igual Se no toma. lo matemos, Es no lo afrodisíaco, matemos. como dice la tele, no por el que no puede, sino por el que quiere más. Por aquí toma, pero cuando son más grandes. Ah, Y por aquí Claro. comen. Ah, ellos comen por ahí. Ajá, y esa es su defensa de ellos, ah, las espinitas grandes. ¿Y no se ahoga? O sea, si sale del agua. Afuera sí. Ah. Lo dejamos un ratito, manita. Ah. Claro, para verlo. Y después Exactamente. lo ya- devolvés. Ya que lo ve el turista, ya se toma la foto, pues ya. Qué bueno es lo que que le iba a está. decir, ya al final pues me regalan la propina y lo que viste ahí. Para que salga para el día. Yo te voy a regalar un caracol, una pasilla, una paella. Eso lo sacamos allá adentro. Pero ¿qué crees? Mira, huélelo. Ya está limpio, Huélelos para que veas que ya están limpiecitos, Mirá vos, Y ya qué no huelen ni a lindo. pescado ni a marisco. Eso es para el recuerdo, ahí lo que me quieran regalar de propina. Igual nosotros no tenemos lugar Ahí lo que para... me quieran a completar, Te vaya. lo devolvemos al caracol así se Uy. lo das a otra persona. No, es para mí, manita. Y Toma. tengo un nene de 11 años. Mirá, Ese vale, huele todos los días, manita. claro. Y hay que sacar para el día. No, ese es para ti. No, pero tenelo. No, Dáselo a es que otro. tenemos poco espacio. Es que tenemos poco para que espacio se lo des nosotros. a otro Ah, bueno. turista. Y te damos más porque de verdad nos Ok. encantó lo que hiciste. Y gracias, Bueno, espectacular. ¿Cuál es tu nombre? Tengan bonito día. Me ¿Cuál llamo es- Jesús. Jesús. Alberto. Para servirle. Y si la gente te quiere encontrar acá, ¿a dónde tiene que ir? Vos estás siempre por acá. Aquí en el Paseo del Malecón. Paseo de Malecón en Veracruz. Frente al Hotel Emporio. Enfrente del Tren Emporio, perfecto. Ah, porque soy bien tontillo, pero ya me había hecho mi cámara para filmar abajo. Ah, tenés que filmar abajo, claro. Sí, filmarles y hacerles videos, nada más que pues había veces que hay, a veces no hay, manito. Sí, claro. estamos- ¿Vos sos jarocho de aquí? Jarocho, aquí mero. ¿Naciste aquí? Sí, sí. Y es verdad esta cosa que se dice que los jarochos son muy alegres. Pues sí, somos alegres, somos a veces muy groseros, pero ya es algo normal. ¿Por qué grosero? Pero no, también es el que ya trae también su vocabulario, ¿me entiendes? O con quien se lleva y se expresa. Pero mientras así, el que sea jarocho o no sea jarocho, él debe de ser calladito, él Claro. debe de respetar. Claro. De respetar. Bueno, Bueno, muchas Jesús. gracias, no te robo No, más y- Nos vemos, que siga bien. Bendiga. Suerte. Chau, chau. genio, Jesús. Un genio, Jesús, tremendo. Tiró la moneda y la encontró. Me quedé helada, o sea, realmente yo no podría hacer eso, pero ni por casualidad. Voy a agarrar un erizo. Claro, se nota que tiró nació al agua acá. así como un delfín. Claro, se nota que nació acá.
Sí, de los 12 años que está haciendo esto, con razón. No, la verdad que la gente de acá tiene una onda muy, pero muy linda. Estamos caminando por las calles de Veracruz. Nos metimos desde el mar, más para adentro, y vemos... La avenida 16 de septiembre. ¿Esto sería como el centro? Ya sí estamos en el centro. Mirá, esta se llama Avenida 16 de septiembre en conmemoración al inicio de la independencia de México en 1810. De hecho hace poquito fue. Sí, hace Estamos poquito. acá en México. Pero miren, me hace acordar mucho a los bares de Buenos Aires esto, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, trae muchas vibras de Buenos Aires. Pero hay un lugar que te quiero llevar a comer, Ah, ¿ya viniste? que lo vi en internet A ver, vamos. y dije, tenemos que probar esto. Yo ya sé lo que es, pero vos todavía no, así que Dale, te me vas a sorprender. está llevando de O sorpresa. sea, yo no lo probé igual. pero Claro, vos lo conocés. Lo escuché por internet. Bueno, llegamos. Gran Este es- café de la parroquia. Mira, pues se va a ver una banda en vivo. ¿Qué hora es? ¿Son las 10 de la mañana? Sí. Qué rico olor. No, hay olor a cafetería tradicional. Hermoso lugar. Parece que fui 20 años al pasado, 30 años. Bueno, este lugar está hecho de 1808, o sea, es viejito. ¿Y dónde nos sentamos? No hay lugar. Mirá, está lleno. A mí lo que me gusta mucho es este azucarero que está todo el tiempo en la mesa. Siempre está acá presente. Me encanta que en todas las mesas hay uno y vos te podés servir a discreción de azúcar. Parece que estoy en un bodegón. Estoy escuchando todo el tiempo como que hay como golpean algo. Sí, porque pedimos un lechero. ¿Cómo es el lechero? El lechero, como tengo entendido por lo que veo acá, es como un café, un vaso que tiene un poquito de café y vos le das con la cuchara al vaso y ahí vienen y te traen la leche como en una pava. No sé, Mirá vos. me vuela la cabeza, Sí. necesito verlo y vivirlo en persona. Algo muy típico, nos dijeron, si venís a Veracruz y no probaste el lechero, es como que no viniste a Veracruz. Así que estamos esperando el lechero. Pero espera, viene una persona que es el lechero que te sirve la leche. ¿Por qué? Ah, mirá vos. Hay gente comiendo papa frita, hay gente comiendo pollo, hay gente comiendo café con leche. Es como que hay un desorden que me encanta. Cada uno come algo diferente. Pero no importa que sea la mañana y que corresponda tomar el desayuno. Acá se piden un sándwich con papas fritas y está todo bien. Me gusta esa cultura, esa es la cultura que me identifica. Concha con nata. Concha con nata, O malteada de fresa. champola o malteada de fresa. Café lechero. Para que le sirvan la leche hay que tocarle así. Si no viene mi compañero porque está ocupado, lo voy a tocar. Yo tengo que tocar acá. Así como está sonando por allá. Ah, Genial. Claro, la idea es que yo tenga que tocar acá así y me van a venir a cargar la leche. y falta tu bomba de nata. ¡Wow! ¿Y eso qué es? No sé, la verdad que es un desayuno, pero de los dioses esto. Me encanta esto. Che, ¿sigo tocando? Porque no viene el lechero. A ver, voy a seguir tocando. Yo no sé cuántas veces tengo que tocar. ¿Por ahí está ocupado? Claro, capaz hay que esperar un poco. Ahora, qué loco, ¿no? Me traen el café y yo tengo que llamar que venga la leche. ¿Ves? Ahí están llamando. Estamos todos desesperados pidiendo la leche. Qué raro que no venga la leche enseguida acá. Claro, que no venga directo con la leche. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo viene con la leche? ¿Con pavas? Yo vi a uno que estaba con pavas por acá. Ahí está, ¿ves? Los de atrás están re ansiosos con el tema de la leche. No le paran de llamar. Bueno, yo no veo ninguno que venga con la leche. Acá, ahí viene. Leche, por favor. Tremendo. Tremendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo Wow. supo? Hizo como un... como desde acá arriba No, tiró aparte la leche. le hizo como un batido. Me encantó, ¿eh? Espectacular. Por favor, probá eso. Queremos todos saber cómo está tu leche. Uy, qué rico café. ¿Sí? Qué rico café. Aparte la cantidad que tiene es tremenda. No, la verdad que parece Wow. un lujo. No, re rico el café. Quiero vivir en Veracruz para venir todos los días a tomar un café con leche acá. Qué hermosura. ¿Sabes qué lindo? Me levanto en la mañana, vengo todos los días acá, me tomo un cafecito con leche. Con el señor que está allá, hay un señor que está allá que es hermoso. Se vino con el diario, se pidió un café con leche. Qué Yo quiero locura. decir algo. A mí este lugar
me da un poco de melancolía porque me hace acordar mucho a mi abuelo Elías. Sí. Porque este es el típico lugar que a mi abuelo le gustaría. Claro. Él venía acá y se hacía amigo de todos. Me lo imagino así. Che, quiero vivir acá, quiero vivir en Veracruz. Me gusta. Sí, sí, a mí también me está encantando. La verdad que Veracruz es una cosa de locos hasta el momento. La gente, el café, los paisajes y eso que conocimos todavía en un 1%. Sí, y yo voy a tomarlo como lo toman en Colombia, el café sin azúcar, ¿no? Ah, sí. Obviamente también no le ponen leche, pero yo no le voy a poner azúcar. Uy, qué rico. ¿Y eso qué, Bueno, Fer? ahora quiero probar mi concha. Con frijol y queso, Ah, esto tiene frijol y queso. ¿Cómo se llama este? Bomba con frijol y queso. Ah, bomba con frijol y queso. ¿Y eso Bomba qué? con nata. Esos son chilitos para acompañarlo. Si no lo comen, pues es igual, pero ¿Esto pica? un poquito. Ah, pica un poquito. Acá en Veracruz le dicen concha a esto, que es como un pancito, y adentro no sé si tiene queso, nata. Le qué dicen. rico que está. Supongo que es como una crema. Sí. A ver, vamos a probarlo. Parece una facturita, como en Argentina, a ver. ¿Está bueno? Muy bueno. Que tiene mucha pinta eso, ¿eh? No. Un aplauso para la concha con nata. Ahora voy a probar la malteada. Me gusta tu micrófono, Fede. Es que si no lo tengo que tener en la mano como haces vos y me da fiaca. Esto es una malteada o tiene otro nombre que me lo dijeron pero ya me lo olvidé. Chambola. Chambola, algo así, ¿no? De fresa. Me gustó porque era rosa. Chin chin. Salud. Wow. Me quedo a vivir acá. Tiene buena pinta. Americando, Ushuaia hasta Veracruz. Listo. Mirá qué bueno esto, a ver, está muy esponjoso. No, está delicioso, José. Ahora, lo que me trajeron a mí es lo mismo, pero adentro tiene frijol y tiene queso y se acompaña con este picle picante. ¿Va con café con leche? Ese es mi problema, que como que mi cabeza no va que vaya con café con leche. Tiene rico olor, es como una factura, ¿eh? Pero es muy raro que tenga frijol. A mí me pasó lo mismo con esto. Me gustó mucho porque me descolocó en cuanto al sabor. Es como comer una factura, una media luna rellena con jamón y queso. Che, le voy a poner picle. ¿Cómo que dijo que pica, ¿Pica esto? Uy, ¿cómo va eso? ¿Sí? Va, y va con café con leche, ¿eh? Yo tengo que admitir que los mexicanos tienen gustos extraños que cuando vos ni bien sabés lo que te van a dar, medio que decís, che, me va a gustar, pero después que le das la oportunidad, decís, está qué buenísimo. bien, la tienen muy en clara. Nunca en mi vida hubiese comido un pan que sea dulce, con frijol y queso adentro y arriba un picle picante. Nunca. Buen provecho. Miren lo que es esta mesa veracruceña. Viene el mozo y le voy a preguntar de dónde viene la costumbre de tocar el vasito, porque me intriga mucho, la verdad. El sonido de la cuchara en el vaso es porque antiguamente en el café pasaban a la orilla un tranvía, los tranvías que eran de la ciudad. Entonces el señor que manejaba el tranvía tocaba su campanita para que le llevaran el café allá. El señor del tranvía tocaba la campanita del tranvía porque él no se podía bajar. Entonces le llevaban su café. Eso se quedó como la costumbre de él. Cuando el señor murió, en memoria a él, o el día que murió, en el café, le tocaron así todo un momento, pues, como un minuto, como si fuera un minuto de silencio, un minuto de tocarle la cucharita en el vaso, en el café, y ese era el local antiguo, mire. Ese que está ahí en el mural era el local antiguo, que estaba frente a la iglesia que está en el Zócalo, por eso se llama el Gran Café de la Parroquia. Ese es el motivo. Espectacular, gracias. No, ¿de qué? Muy amable. Se me puso la piel de gallina. No imaginaba para nada esa respuesta. José, somos unos afortunados, estamos viendo el baile típico de Veracruz. No, aparte están arriba como de una tarimita y golpean y hacen como un efecto muy lindo en la música. Sí, mirá qué lindo, ¿viste las ropas? Se visten de blanco. ¿Esto es como si fuese el tango de Argentina? Yo creo que sí. Qué afortunados que somos. Pensamos que no íbamos a llegar a ver esto. Les hago una pregunta, eso se llama jarocho, ¿no? Lo que hicieron. ¿Y también se le dice danzón? No, danzón. ¿Es otra cosa? Sí, sí, así es. Ah, bueno. Jarocho
jarocho? O sea, jarocho es el zapateado. Ah, mira qué interesante. Bueno, gracias. Me llama muchísimo la atención que al lado, por ejemplo, de acá de la heladería, en el medio de la calle, hay un local de baños, o sea, específico de baños. Claro, son baños públicos, ¿no? Sí, vos, no sé, tenés que pagar. Claro, por eso son públicos, pero pagos. ¿Ves? Ahí te dice que sale 10 pesos. Mirá cómo se llama el baño. El Apuro. Está bueno, justo iba a decir, está bueno si estás en un apuro y puedes entrar. Muy loco, porque por ejemplo en Argentina, si vos tenés una urgencia. Espera, perdón, ahí el señor va a pagar, ¿ves? ¿Ves? Paga una moneda y entra. No es que cualquier persona puede entrar, tenés que pagar sí o sí. Claro, hay una reja muy grande, porque en otros lados vimos baños públicos que son pagos, pero sin rejas. En este caso tiene una reja gigante. Claro, no te dejan pasar. Si no tenés 10 pesos, estás al horno, me parece. En Argentina, si vos te estás haciendo algo, lo primero o lo segundo, vas y le preguntás a un bar, che, ¿me dejas pasar al baño? Claro. En general te dejan pasar. Pero no, acá tenés la opción de ir a tu baño, pagarlo. Por ya 10 está. pesitos vas al baño. Si todos los restaurantes se ahorran esa gente que va y pregunta si quiere ir al baño, aunque no consuman. Qué bellísima que es la catedral. Estamos en la plaza principal, creo que también le dicen Zócalo a esto. Y estamos en la catedral, toda blanca es. La verdad que la hace hermosísima y con esas palmeritas. ¿Y sabés qué dicen de la cúpula? ¿Qué? Que esos azulejos supuestamente los trajeron desde Puebla. Mirá, cerquita queda Puebla acá. Y el material con el que está hecho la catedral teóricamente es como de coral, porque bueno, como estamos cerca del mar, Sí. obviamente es lo más fácil, ¿no? Ya desde Colombia venimos viendo que muchas construcciones antiguas se hacen de coral, obviamente la ciudad amurallada allá en Cartagena, y acá también hay una ciudad amurallada, hay un lugarcito donde todavía quedaron murallas. ¿Tanto calor tenés? Sí. Trajiste buzo, Fer. ¿A dónde va? Ah, no, la van a retar. Esta chica está loca. ¿Por qué hace eso? Tiene 5 años. Ah, mucho calor, ¿no? La gente te mira, Fer. Ay, pero si está para eso. Ah, ¿sí? Claro, mojan a los perritos, a los niños. Sí, A pero los adultos les da vergüenza hacer esas cosas, pero si te estás muriendo de calor y eso te refresca, los adultos tienen vergüenza de hacer cosas de niños. ¿Por qué pasa eso? no sé, Está mal. Debería ser un niño siempre. Sería mucho más divertido aparte. sería la vida mucho más. Imagínate que hagas lo que verdaderamente siente tu corazón y digas, me meto al agua. Qué bien, ¿eh? Porque yo no me animo a meterme al agua. Me da como un poco de vergüenza que me mire la gente, ¿ves? Bien. A los niños no les da vergüenza. No sienten esa vergüenza que el adulto siente. La gente te mira rara. Es más, hay gente que te está sacando fotos ya, mirá. Y pero como, ¿eso no es para esto? No, Fer, no es para eso. Es como meterte en una fuente de la plaza, no podés. A la señora si quiere que le moje el perrito. ¿Pero por qué? Porque tiene calor el perrito. Mirá, Fer lo logró, va a mojar el perrito. Le robó el perro a la señora esa y le va a mojar el perro. ¿Por qué hace eso? ¿Ves? La están retando, la están retando. La están retando. Te dije, no se puede hacer eso. Pero muy amable la señora, se lo dijo muy bien. ¿Ves? Mira, la cagaron a pedo. ¿Qué pasó? ¿Te cagaron a pedo? Me dijeron que solo niños. ¿Viste? Solo niños se pueden meter acá adentro. No entiendo cuál sería el justificativo. Claro, ¿por qué los grandes no? Si vos sos una... Ni perros ni adultos. Pero si vos sos una niña, Fer. Pero no entiendo por cuál sería el problema. Vos sos Pero una bueno, niña. también hay que respetar las reglas. Obvio. Ya veo que estoy rompiendo las reglas de Veracruz, bueno, nos van a llevar presos. No, pero muy amable la señora, te lo dijo Sí, muy bien. amable, sonriente. Los jarochos son lo más. Y Fer, solamente niños pueden meterse. Vos, yo ya sé que sos una persona grande en cuerpo de niño, pero bueno, la gente no lo sabe. Bebé, como una persona grande en cuerpo de niño. Al revés, sos una persona niña en cuerpo de grande. Pero la gente no lo sabe eso, Fer. La gente no lo sabe.
No, cuando te ve a vos se piensa que soy una persona adulta. La señora me dejó pasear a su perro en el agua, ¿viste? Una locura. Son lo más. Yo si tengo un perro y me piden pasear el perro por el agua, le digo que no. Nah, yo le digo que sí. Yo le digo que no, rotundo. ¿Por qué le decís que no? Porque me van a mojar el perro puede estar bien así. Ay, pero ella dijo, sí, Por eso, estaría bueno, me son dijo. más buena onda que yo. Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Obviamente. ¡Wow! Quedó limpísimo, Eros. Lo dejó impecable. Le faltó limpiar acá, el único, mirá. Se ve que no lo vio. No, es que para mí sí lo limpió, pero está muy pegado. Ah, está bien. ¿Ves que acá está mojado? Sí. Gracias. Y de aquel lado también, mira. Está bien. El único que faltó fue aquí, mire. Pero no pasa ¡Ay! ¡Mira, roca ahí! Y si fue buscando, ya la quitamos. nada. No pasa nada, nos queda ahí. No pasa nada, no pasa nada. Quedó genial, ¿eh? Muchas gracias. Más así no me faltó esa, fíjate. Busca. No. Arriba lavado todo, arriba. Hasta las banderas quedaron bien. Bueno, genial. ¿Qué le debo? Por el tiempo y todo, 1.50. ¿Cuánto? 1.50. 1.50. ¿Por qué? 150. 150. Por todo. Perdón, ¿no era 70 más 25? No, por hora, porque tuvo 2 horas y media el tiempo. Ah, por hora. Ah, bueno. Sí, ok, y luego le quitamos esto que quitamos. Pues. 150. Gracias, Capitán. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Si te esperas, se lo quitamos, ya se va. Lo quité rápido, ¿eh? Bueno, dale, si lo quiere quitar. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, perfecto. 150 el lavado y el cuidado. Estamos yendo a un lugar muy lindo acá de Veracruz, pero queríamos contarles que vemos muchos taxis. Los taxis son de color rojo y blanco, parecen de River. Sí, son rojos y blancos. Y mira, algunos también son Bordeaux. Y bueno, acá no se utiliza para nada usar Uber. No hay Uber acá, es verdad. Sí, y lo loco de los taxis es que vos tenés que preguntarle cuánto cuesta. Por ejemplo, vas a un punto A al punto B y le decís cuánto cuesta el punto B y te dice, bueno, 90 pesos. Sí. Pero por ahí le decís, bueno, el otro día me llevaron por 70. Claro. Ah, bueno, dale, hacemos por 70. Como que tenés que negociar un poquito, ¿eh? No es siempre un precio estimado, exacto. Claro, Más o menos muy estimado. loco eso, que tengas que negociar el precio como si fuera que uno regatea, ¿no? O sea, está bueno tener un poquito de conocimiento de cuánto te pueden llegar a cobrar, porque si no te dicen, te pueden romper. Hemos pagado 180 pesos, 200 pesos para viajes de 20 kilómetros, ¿no? Son largos, pero es bastante caro. Una de las cosas que me encanta de ir a una ciudad es conocer cómo es el diseño del taxi de cada lugar, porque siempre va cambiando. En general son amarillos, pero a veces cambia las líneas. En Buenos Aires son amarillos y negros. Claro, me encantan. Los de Buenos Aires me encantan. Pero los amarillos, completamente amarillos, también me gustan mucho. Ah, y acá no tienen el botón, bueno, como dijiste recién, no tienen el botoncito como en Buenos Aires que vos podés ver si está libre o ocupado. Claro, no se ve. Muchas veces he parado un taxi acá en Veracruz y siguen de largo porque están llenos y vos de adentro no los ves. Claro, De afuera, estaría ¿no? bueno que pongan un cartelito que diga libre o ocupado, como para ver si, para ahorrarte esa levantadita de mano, esa ilusión, porque lo ves al taxi y decís qué bueno viene un taxi y al final está lleno. Bueno amigos, llegamos a lo que es el Baluarte de Santiago. Y miren lo que es esta construcción impresionante. ¿Sabes por qué me da impresión? Porque tiene muchos cañones apuntando para acá. Sí, porque aunque ustedes no lo crean, Veracruz fue una ciudad murallada, como Cartagena. Lo que pasa que en Veracruz han demolido todo lo que es las murallas y quedó solamente este baluarte. Uno de 9. Uno de 9, había 9 baluartes. ¿Y qué eran los baluartes? Eran los vértices de la muralla. Ven que tienen como cañones. Tiene, bueno, obviamente tiene lugares para poder observar y estas eran defensas para los ataques piratas, muy parecido a lo que ocurría en Cartagena. Sí. A ver, al ser un puerto muy importante de los españoles, ¿qué pasó? Tenían que defenderse. ¿Cómo se defendían? Con murallas. Quedó Claro. solamente este baluarte que todavía está en pie, así que está muy bueno, bien conservado. Ahora yo no sé la historia, ¿no? Pero hubiese quedado bueno que hayan mantenido la muralla. Se ve que la ciudad en un momento se expandió mucho y tuvieron que demolerla para que entren todos, no lo sé, pero bueno, quedó esto, hay que disfrutarlo.
Sí, está muy bonito, a mí me gusta. Todos los cañones apuntan para el lado del mar. Allá está el puerto y todos los cañones apuntan para allá. ¿Ven? De este lado no hay ninguno. Es verdad, de este lado no hay cañones. Esta es mi parte favorita de Veracruz. Porque amo las palmeritas con el mar. Este es el malecón, ¿no? Se le dice malecón en la parte donde podés vos caminar. Sí. Igual les recomendamos que si llegan a venir acá no hagan el paseo en horario del mediodía. Ahora son la 1 de la tarde, la 1 del mediodía. Y la verdad es que si vos te pones a caminar por ahí, yo creo que te calcinás. Sí, igual podés ir a la playa, ¿ven? La gente va a la playa. Claro. En la sombrillita, Ahí al mar. se refrescan, sí. Pero bueno, nosotros somos más de clima fresco. No sé si frío, tipo nieve, pero sí nos gusta más el frío porque sentimos que nos la arreglamos mejor en el frío con la casa rodante. Por eso es que huimos un poco de lo que es el calor. Por eso es que ahora nos vamos a ir a un lugar fresco. Sí, nos vamos a ir hacia las serranías de México. Acá es en Veracruz, un lugar que se llama Córdoba, que queda a 1000 metros de altura y es un poco más fresquito. El americano ya arranca para el norte y próximo objetivo, Nueva York. Sí, objetivo grande del viaje es Nueva York, objetivo grande. O sea, claro. O sea, ahí festejamos hasta el próximo destino, que bueno, será Alaska. Es decir, nosotros vamos poniendo objetivos a mediano plazo. Este es un objetivo muy importante, es un sueño que tenemos con Fer, es que nuestra casita rodante llegue a la Gran Manzana, ¿no? ¡Qué locura! José! A mí me suena como un sueño muy difícil de cumplir. Siento como que no es moco de pavo, porque si ustedes ven el mapa de Estados Unidos, van a ver lo grande que es y cómo te desvías al irte a Estados Unidos. Te desvías bastante, o sea, si de Alaska. Entonces es como bastantes kilómetros. Sí, aparte, ya vamos a ver, ¿no? Pero el combustible está bastante carito acá, ¿eh? Uno de los países que tiene el combustible más caro. Recién hice la cuenta y el litro está $1.50 en dólares. Y ya desde las rutas les queremos pedir un favor enorme. Pongan en comentarios qué parte del video fue la que más les llamó la atención. A mí particularmente lo que más me llamó la atención fue lo del señor moneda. Me volvió loca que logró agarrar esa moneda de una manera tan agildosa. Yo la verdad no sé cómo hizo. A mí lo que más me gustó del video, voy a ser muy sincero, fue el lechero que tiró la leche, porque hay que llamarlo con la cucharita y es algo muy raro. En ninguna parte de América lo vi, ¿eh? En ninguna parte, solamente acá. Sí, queremos saber cuál es la parte que a vos más te gustó de Veracruz y del video. Y ¿sabes qué? Suscríbete si todavía no estás suscrito, porque se vienen muchos videos por México y por los próximos países que quedan en este viaje. Así que Nos estamos yendo para el norte, ¿eh? nos estamos yendo para el norte. Así Ellos arrancó y pusimos primera y ya nos vamos para el norte. que ya estamos. Amigos, gracias a todos los que están suscritos y son parte de este viaje